lugar al maestro Bernardino Mateo Ramos, estimado maestro, supervisor de la zona 404, al maestro Fernando Lima Banderas, también estimado maestro de la zona 409, y al amigo y maestro Eufemio González Bautista de la zona 405, los cuales tengo a bien hoy poderme comunicar con ellos mediante este espacio para platicar precisamente acerca de las implicaciones que tiene la enseñanza y el aprendizaje de la lengua indígena como objeto de estudio. Es una charla amena. Esperemos que lo que hoy platiquemos en este espacio les sirva a los compañeros maestros que hoy se preparan para ser los próximos maestros de educación indígena, los que ya son maestros de educación indígena, con respecto a esto que involucra precisamente a los maestros de educación indígena. Entonces, buenos días, compañeros. En primer término, me gustaría que ustedes me platicaran acerca de la experiencia que tienen ustedes con respecto al tratamiento didáctico y a la enseñanza de la lengua indígena en el aula. Sabemos que ustedes tienen gran trayectoria y que pues en esta experiencia vasta que ustedes tienen, pues bueno, creo que podemos charlar acerca de esa situación. Voy a abrir el espacio para el maestro Bernardino. Maestro Bernardino, cuéntenos, coméntenos, ¿cuál es su experiencia en relación al tratamiento didáctico y de la enseñanza de la lengua indígena en el aula? Gracias, maestro Lauro. Buenos días, estimados público en general que nos ve y que nos escucha en las redes sociales en este 24ª Feria del Libro. Pues precisamente la enseñanza de la lengua indígena es algo muy importante hoy en día y que desde la estructura educativa y hablando de nuestra Dirección de Educación Indígena, se vienen fortaleciendo pues ciertas competencias y habilidades a los jefes de sector, a los supervisores. Y esto a su vez, desde la figura supervisora, nosotros tenemos que dar este acompañamiento, esta capacitación, pero sobre todo este seguimiento de que realmente la lengua indígena se le dé el uso necesario. Tiempos atrás, los maestros se vienen capacitando en distintos cursos, en el cual ha ido fortaleciendo de alguna otra forma a las habilidades que deben de desarrollar cada uno de ellos. Es importante mencionar que desde nuestra supervisión escolar han habido ciertas capacitaciones año con año y que de alguna otra forma existen grandes materiales, suficientes materiales ya construidos, ¿sí? Para poder fortalecer. Desafortunadamente, no se ha llegado a impactar como debe de ser, pero en la didáctica podemos mencionar de que ha habido capacitación en cuestión de algunos materiales, hablando, por ejemplo, del compañero Sixto, que fue diseñador de su metodología de Salente para la lectura y escritura en lengua indígena, ¿sí? Otro de los materiales que se ha dado y sobre todo capacitación a los compañeros es referente a las estrategias para el uso y desarrollo y aprendizaje de las lenguas indígenas en educación básica y que precisamente tiene mucho que ver con el rescate de las prácticas socioculturales. De la misma manera estamos dando un acompañamiento y un seguimiento desde ahorita en esta parte en donde pues el docente, el director tenga los elementos necesarios para poder diseñar a través de un aprendizaje situado
sus planeaciones y poder implementarlas dentro de su aula. Muy bien, pues importante lo que nos menciona el maestro Bernardino. Él desde su función de supervisor y efectivamente lo que plantea con respecto a la gestión de la lengua indígena, pues siempre es prioritario. Bueno, le voy a ceder ahora la palabra al maestro Eufemio González Bautista. Él es asesor técnico pedagógico del sector 05 Tehuacán, quien también tiene amplia trayectoria con respecto a este tema que estamos discutiendo el día de hoy. Maestro Eufemio, coméntenos esta experiencia que usted tiene con respecto al tratamiento didáctico que se le ha dado a la lengua indígena. Bueno, pues, Ashtoman Mechlapalo, y Panito Nali, Nika Timotlapautoque, y Panin el Huichiwilis, Letlen, Tiquitocatía, Universidad Pedagógica Nacional, Sempuale Guanahuichihuitl, Gualestoque, y Huanquinishnestian, Amochli, Otlen Uchito, Otlen Sequime, Quisquiloa, bueno, Ompa. Kichiwa mía que tequil y pan. Ni tónale, bueno, tónale, hasta buenos macuili o hasta oxe semanas tlamis ni tequitlen ni catlamastilistli o kishneshtia. Pues no iconi quintlapaloa sequime temachtiani, tlenashka techistlacotoquenica, oxequinme tocniwa, tlen ki islacoa en panin tepostli, quintlapaloa y camillac paquilistli, o camillac atlatlepatinalistli. Pues buenos días, compañeros. Maestro Lauro, compañero Bernardino y compañero Fernando. Yo creo que pues es un gusto, ¿no? Y un placer saludarnos por este medio y compartir esas experiencias que hemos tenido desde el aula. Sí, o sea, la cuestión esto de retomar la lengua indígena como objeto de estudio, pues debe de tomarse así, ¿no? Y como cualquier otra asignatura, así como el español. Entonces, en mi caso, con mi experiencia ya con casi 30 años de trabajar en primarias y para el medio indígena, y pues en las diferentes funciones que he tenido como maestro de grupo, bueno, sigo siendo maestro de grupo, ¿sí? Y y en otros espacios que nos han dado para poder fortalecer la lengua, ¿no? Y el trabajo que yo he desempeñado, he realizado con mis alumnos, pues prácticamente es diseñar muchos materiales, ¿no? He diseñado una metodología que le llamo yo la lectura y escritura activa a través de las imágenes. Entonces, ese material pues tiene ciertos pasos, o esa estrategia tiene ciertos pasos para llegar a construir palabras, a construir oraciones y construir textos, ¿no? Y solamente así, pues he visto que sí hay buenos resultados con las niñas y con los niños, ¿no? Fomentar este bilingüismo aditivo, ¿no? El hablar, escribir, leer en dos lenguas, que es lo que lo debemos de hacer, ¿no? En este nivel educativo en el cual estamos. Otras estrategias que yo he aplicado dentro del aula, pues son los cantos, ¿no? A mí me encanta porque he traducido varios cantos en español a lengua náhuatl y los he puesto en práctica y pues los niños lo cantan muy, muy a gusto, ¿no? Y desarrollan esta parte de la oralidad, ¿no? La escritura, la lectura, y utilizando con esta herramienta que tenemos ahorita a la mano, de proyectarles con un cañón, haciendo el uso de la laptop,
pues es mucho más divertido para que las niñas y niños aprendan. Otras traducciones de textos que he hecho, he tomado mucho los textos del plan 1993 con los libros. Los niños le llaman el libro del perrito al de primer grado. He traducido el texto de La casa del caracol, ¿no? Lo he expuesto, lo he trabajado con mis niñas y con mis niños y pues la verdad sí me han dado buenos resultados. Y un sinfín de materiales, ¿no? La cuestión aquí es que en verdad se utilice la lengua como objeto de estudio. Es la intención, es el propósito, ¿no? Cumplir con esas prácticas sociales del lenguaje, y igual que la asignatura de español. Y pues son muchas experiencias de trabajar con niños, pero también ya con los estudiantes de la universidad, ¿no? Que tenemos precisamente con el compañero Berna, que estamos en la universidad, estamos implementando actividades para que los estudiantes en esta casa de estudios pues aprendan, ¿no? Aprendan la lengua indígena. Pues ese sería mi comentario, maestro Lauro. En cuestión de esta parte del uso de la lengua indígena como objeto de estudio en el aula. A ver si puedes abrir tu micrófono. Pues bien, agradecemos la participación del maestro Eufemio. Efectivamente, como lo plantea, es indispensable que el docente, desde sus diferentes perspectivas, desde sus diferentes habilidades, tiene que toda una didáctica, ¿no? En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de la lengua indígena. Y pues acabamos de escuchar al compañero maestro Eufemio cuando dice que él mismo ha traducido algunos cantos, algunos materiales que si bien están disponibles para la enseñanza y el aprendizaje del español como segunda lengua en nuestros contextos, pues bueno, tiene gran mérito, ¿no? El hecho de que él en su afán de querer propiciar un aprendizaje significativo en la enseñanza de la lengua indígena, pues bueno, el, el hecho de que él promueva desde la didáctica estos ejercicios, ¿no? De canto y de habilidades para el desarrollo del aprendizaje de la lengua indígena. Me voy a permitir ahora presentar al maestro Fernando Lima Valderas. Él es asesor técnico pedagógico de la zona 409, también es compañero de educación indígena, quien también ha colaborado para este fortalecimiento de la lengua indígena como objeto de estudio y que pues bueno, también tiene una experiencia y que pues bueno, lo vamos a escuchar para que nos narre, nos comente cuáles han sido sus experiencias en torno a este tema que hoy estamos trabajando. Maestro Fernando Lima, un gusto saludarlo. Le cedo la palabra para que nos comente acerca de este tema que estamos abordando el día de hoy. Tlazojkamati Tlamachti Lauro, achto, nanochti, Tlazojkamati Onechontlal Tequipanon, Tlazojkamati Miak. Ahora, muchas gracias. Sí, efectivamente, el hablar o dominar una lengua indígena no es suficiente para el trabajo en el aula. Muchas veces tenemos el dominio amplio de una lengua indígena, pero en el aula se requiere de algo más, se requiere de una metodología, de una estrategia. Lo dijo el maestro Eufemio, que se requieren de materiales. Nada más con el hecho de dominar no llegaríamos al objetivo. Bueno, en algunos casos, en
las escuelas que he trabajado, ya ahorita, bueno, ya no soy asesor técnico, ya estoy como docente de grupo, y en esta experiencia como docente de grupo es lo que les quiero decir, que efectivamente necesitamos de una estrategia, alguna metodología en la cual nos guiemos, porque de lo contrario, actividades vagas o de un día para otro sacadas de la manga no llegan a donde queremos que lleguen, ¿no? Ahorita en el aula, efectivamente nosotros, bueno, aquí en la zona, por ejemplo, tenemos 13 primarias y por el contexto, por ejemplo, Jalpan es, y ahí en la Sierra Negra es de las que más dominio tienen de la lengua indígena. Estamos hablando que de esas 3 escuelas, quizás todavía 7 son monolingües en lengua náhuatl. Entonces, aquí es donde lo que estamos platicando precisamente requiere de que les acerquemos a los docentes quizás una estrategia o una metodología para que puedan llegar, ¿no?, al objetivo que es el lingüismo funcional. Bueno, pues esta es mi experiencia como docente y como asesor. Pues gracias por la participación. Sin lugar a dudas, lo que plantea el maestro Fernando es importante. Podemos hablar de que el dominar una lengua indígena no es garantía de que el docente pueda enseñar precisamente esa lengua indígena. Tiene que haber detrás de una serie de, ya lo hablaban los compañeros, de metodología, en cuanto a que se propicie una didáctica adecuada, viable, es como se pueden obtener los resultados que se requieren, ¿no? Hemos caminado, no podemos decir que no se ha hecho nada en cuanto al tratamiento didáctico de la enseñanza de la lengua indígena en las escuelas de educación indígena. Lo cierto es que necesitamos ver hacia adelante en cuanto a que tenemos que tener áreas de oportunidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, le voy a pedir al maestro Eufemio, pues nos comente, ¿no? ¿Qué áreas de oportunidad, maestro Eufemio, ha identificado en este proceso educativo relacionado con la enseñanza de la lengua indígena? Sabemos que se han hecho grandes esfuerzos por consolidar a la lengua indígena en su enseñanza como objeto de estudio. Lo cierto es que estamos en un proceso, pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de que nos comente precisamente, maestro Eufemio, usted en esta experiencia que tiene, ¿qué áreas de oportunidad tiene o qué ha identificado en esta situación del proceso educativo y con respecto a la enseñanza de la lengua indígena? Bueno, pues son las áreas de oportunidad que tenemos como docentes y que hemos identificado, pues son varias, ¿no? En primer lugar, ahorita lo que debemos de tomar en cuenta mucho la cultura y la lengua como punto de partida para la enseñanza, ¿no? Partir de ahí. Somos muy vastos en la cuestión de la cultura. Si nosotros nos trasladamos a cualquier lugar, ¿no? Me voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Cuapa, ¿no? Que es una comunidad de aquí de Tehuacán, pegado, es una junta auxiliar a la ciudad de Tehuacán. Tenemos una cultura muy vasta, ¿no? Y así como Cuapan, existen otras comunidades, ¿no? Todas las comunidades, ¿no? En cual, pues, su cultura y su lengua, pues, está lleno de conocimientos, ¿sí? Y entonces nosotros, los maestros, pues, debemos de conocer qué se hace en esa cultura, ¿no?
porque al final de cuentas en la cultura, pues igual se promueven conceptos, igual se promueven procedimientos y promueven actitudes, ¿sí? Y la lengua, ¿no? Porque la lengua dentro de la cultura, pues es un medio de transmisión de conocimientos, ¿no? La lengua es la lengua oral o la tradición oral que existe todavía en nuestros pueblos, con nuestros ancianos, con nuestros cocolsis, pues todos esos conocimientos que tienen ellos, pues nos los dan de manera oral, ¿no? Y esto creo yo que sería una de las áreas de oportunidades que tendríamos nosotros, los maestros, de conocer, ¿no? Y una vez conociéndolos, pues, llevarlos al aula, ¿no? La escuela, ¿sí? Uno de los principios pedagógicos del programa de aprendizajes clave dice que es muy importante que se retomen los aprendizajes informales, ¿no? Que estos deben de ser lo que tiene el niño en la cultura, lo que desarrolla en la familia, lo que diario ve o lo que diario practica juntamente con su familia, con otros integrantes de la comunidad, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, pues, es alinear todos esos conocimientos y con los contenidos que tienen los programas, ¿no? Al final de cuentas, el programa igual tiene contenidos, tiene aprendizajes clave, se tiene que promover actitudes, se tienen que promover procedimientos, ¿no? Y pues esto es lo que, como primer momento, ¿no? Que tendríamos que tener nosotros los maestros, ¿no? Y con esto, que tengamos, pues ahora sí, ¿no? La metodología que hoy, en estos días, se está promoviendo, que se trabaja en las aulas, de los aprendizajes situados, ¿no? Estos aprendizajes situados que deben de promover conocimientos significativos en el aula, y no solamente con el lenguaje, ¿no? Sino también la relación que tienen que tener con las otras asignaturas en matemáticas, en ciencias naturales, en historia, ¿no? Entonces tendríamos que tener esa oportunidad de que nosotros, los maestros, pues tengamos la habilidad o la competencia de cómo trabajar de manera transversal la cultura, la lengua y con todos los contenidos que están en los programas. Y esta parte, creo yo, que también nos falta, es el conocimiento de varios materiales, ¿no? Tendríamos la oportunidad, o tendríamos que darnos la oportunidad de que conozcamos los enfoques, ¿no? Hemos transitado después de más de 50 años en educación indígena, que en un principio como que decíamos los maestros, no tenemos ningún material en donde debemos de basarnos para poder construir, ¿no? Nuestra estrategia o construir nuestras actividades o construir una metodología, ¿no? ¿A partir de qué? Y sin en cambio, pues hoy en día tenemos suficientes materiales editados tanto por la DGI y la propia Secretaría de Educación Pública, en el cual pues debemos de estudiarlos, debemos de reflexionarlos, ¿no? Para poder así intervenir de la mejor forma en nuestra enseñanza, ¿no? Con las niñas y con los niños. Y pues sí, darnos la oportunidad de conocer todos esos materiales y así tener un mejor panorama, una mejor visión de cómo queremos que nuestras niñas y nuestros niños aprendan, ¿no? Pues eso sería mi comentario en cuestión de estas áreas de oportunidad que tenemos. Muy bien, pues agradecemos la participación del maestro Eufemio y efectivamente eh, estas áreas de oportunidad, como lo plantea, primeramente nos tenemos que dar la oportunidad nosotros, como docentes de educación indígena, de conocer los diferentes materiales, manipularlos y después de esta situación, establecer precisamente una dinámica acorde a las necesidades y oportunidades que también tienen nuestros alumnos. Pero bueno, vamos a escuchar ahora al maestro Bernardino, que también pues desde su gestión como supervisor, hay
ha identificado estas áreas de oportunidad con respecto a sus directores, a sus docentes. Maestro Bernardino, por favor, coméntenos qué ha observado con respecto a estas áreas de oportunidad que, sin lugar a dudas, necesitamos reconocer como docentes de educación indígena, que pues nos van a permitir mejorar, ¿no?, la didáctica de la enseñanza y aprendizaje de la lengua indígena como objeto de estudio. Por favor, Gracias. maestro Bernal. Dándole seguimiento a esta parte de las áreas de oportunidad, podemos hablar de manera estructural y de manera muy central en la zona escolar. Una de estas áreas de oportunidad y que se viene desvalorizando a la lengua, a nuestras comunidades indígenas, es en esta parte de la pérdida de la identidad de educación indígena. Hace tiempo, efectivamente, ya más de 56, 57 años de la creación, los docentes se quedaban a vivir en la comunidad y había una estrecha relación entre el docente y la propia comunidad. Esto se ha ido desbordando y hay un corte entre la relación del docente y la comunidad. Ese es por un lado. Por el otro lado, efectivamente, hemos observado directamente en las aulas que en algunos casos el uso de la lengua indígena, en este caso el náhuatl, se da como el uso de medio de instrucciones, mas no se ha llegado a aterrizar con lo que nos menciona el maestro Eufemio referente al objeto de estudio. Efectivamente, para poder llegar a este objeto de estudio y que ya está plasmado en nuestros planes y programas como una asignatura, la lengua indígena, desafortunadamente aún se sigue omitiendo esa parte. Y esa es una gran área de oportunidad que va a permitir a nosotros reflexionar y ver qué tenemos que estar haciendo para que nuestros maestros realmente lleguen a impactar ya como objeto de estudio. Otra de las áreas de oportunidad y que claramente podemos observarlo es el ingreso al servicio de los nuevos docentes. Desafortunadamente, ingresan a docentes que lo hablan, pero que no lo leen o no lo escriben. O prácticamente hay algunos que no lo hablan con ninguna situación. Por otro lado, también en el ingreso al servicio, otra de las áreas de oportunidad y que nos damos cuenta es de que hay variantes, ¿sí? La mayoría de los maestros procedentes de la Sierra Norte, ubicados en la Sierra Negra, donde hay una variante dialectal. Yo recuerdo en su momento cuando ingresé al servicio, que llegué allá a una de las comunidades de El Osochitlán. Vengo de la Sierra Norte y hablamos de esta parte del Suapil o Quixpil, y llego con esta situación del Choco, Taco, y hay una ruptura totalmente, y me sentía yo en un momento descontextualizado, ¿sí? Hoy en día, con estos nuevos retos y que vemos, el docente se tiene que adaptar. Una de las 4 A's que analizamos, que es la adaptabilidad, tiene mucho que ver que el maestro se sienta a gusto, y eso tiene que verse desde la parte personal, que el maestro tiene que trabajar con su identidad propia. Otra de las áreas de oportunidad es que desafortunadamente también vemos que los padres de familia aún todavía hablan su lengua materna. Desafortunadamente, ya no les están enseñando a sus hijos. Y esto hace que los niños empiecen a aprender a hablar, a leer y a escribir el español. Entonces, esto hace que se vaya perdiendo un poco más la lengua. Esta también sería otra área de oportunidad y donde tendríamos que estar atentos. Si vemos un contexto donde todavía se habla, pues poder fortalecerlo. Yo puedo hablar, por ejemplo, en Coyomiapan, ¿sí? Tengo 2 comunidades aún que son monolingües y que se está tratando esta lengua y lo que decía la parte del maestro Eufemio, el canto,
¿sí? Tenemos un maestro trabajando en Ahuatla, el maestro Alfredo Ponce, quien a través de su música, sí, reproduce y hace que reviva la lengua, pero no solamente basta con eso. Algo muy importante y que mencionaba igual el maestro Fernando, el hecho de que yo hable una lengua no garantizo que se fortalezca, ¿sí? Debe de existir efectivamente una metodología y esta metodología tiene mucho que ver con la escritura, los procesos de escritura, que también ahí tenemos algunas situaciones que es una área de oportunidad, porque igual en mesas de los estados donde se platicaba de cómo se va a escribir, ¿sí? Por ejemplo, de huehuecho, en partes de la Sierra Negra le dicen bebecho, ¿sí? Y esa es una de las cosas que la pronunciación tiene mucho que ver con la escritura. Nosotros decimos que sea libre, pero la escritura se impone y esa es una área de oportunidad y que hasta el momento sigue siendo una lucha ante esta situación. Entonces, tenemos que fortalecer esa parte y respetar el cómo se habla para que así de esa manera lo puedan escribir. Porque a veces nos damos cuenta desde la función ahorita donde estoy como académico invitado en UPN, ¿sí? Y que tenemos maestros de Veracruz. Maestro, es que eso no es así, se hace de esta manera, se dice, se escribe, se pronuncia. Y también tendríamos como que verificar e ir contextualizando esa parte. Por otra parte, otra área de oportunidad tiene que ver con esta parte de que lo hablamos. Hay una conversación, pero que desafortunadamente no se ha llegado a producir propiamente, ¿sí? Y si hay esas actividades y en su momento, por ejemplo, de capacitación de parámetros curriculares en su momento, y otro de los cursos que no recuerdo ahorita el título, donde se hacía mención que el maestro empezara a producir sus propios textos, ¿sí? Donde el maestro, desde una oración, desde una pequeña estrofa, haga estos pequeños textos y empezar a empalmarlos para con sus actividades cotidianas. Efectivamente, ahorita vivimos una situación, ¿por qué? Porque esta parte de la identificación de las prácticas socioculturales las observamos, pero aún también no hemos sido aterrizado y a llevar una investigación a profundidad, ¿sí? Ver paso a paso cada una de estas prácticas socioculturales que se desarrollan en el contexto en que cada uno se encuentra. Otra de las áreas de oportunidad es que desafortunadamente también hay capacitación, ¿sí? Porque sí hay capacitación y podemos hablar de diversos programas que, por ejemplo, en el caso del PIE, que es un programa para la inclusión y equidad educativa, y recuerdo precisamente el año pasado que se elaboraban ciertos materiales o ciertos cursos, en este caso de un software educativo en lengua indígena, ¿sí? Desafortunadamente también el área de oportunidad que no estamos familiarizados con la tecnología y precisamente ahorita con estos nuevos retos que estamos enfrentando con esta pandemia, tiene mucho que ver y sobre todo que el docente empiece, que se acerque a utilizar estas herramientas tecnológicas. ¿Para qué? Para que los pueda compartir con sus padres de familia y con sus alumnos. Es lo que puedo comentar entre estas áreas de oportunidad. Pues bien, sin lugar a dudas, todo lo que comenta el maestro Bernardino tiene que ver precisamente con esas áreas de oportunidad y que afortunadamente, ¿no? Podemos concebir de que el maestro Bernardino, en su calidad de supervisor, pues bueno, también tiene un área de impacto mucho mayor que la de un docente. Tiene a su cargo a muchos docentes. Por ende, estos docentes, pues bueno, también tienen impacto en muchos alumnos. Y el hecho de que el maestro Bernardino conciba como estas áreas de oportunidad, pues bueno, tiene que ver precisamente con esa gestión que él hace desde su función como supervisor. Vamos a escuchar al maestro Fernando,
que también nos va a comentar acerca de estas áreas de oportunidad de él ya como ya de docente, de este docente que está frente a grupo, que vive el día a día, que en la cotidianidad padece o disfruta de la enseñanza de la lengua indígena. Maestro Fernando, platíquenos acerca de estas áreas de oportunidad que usted observa, ¿no? Desde esta perspectiva de docente. Gracias, maestro Lauro. Varios de las áreas de oportunidad que tengo aquí enlistadas ya creo que coincidimos con la función supervisora y con el maestro Femio en su función de ATP. Efectivamente, hay cosas en las que como docente tendríamos que ver y analizar estas áreas de oportunidad. Una de las que tengo aquí es que a veces el propio docente no se siente identificado con la cultura o con la lengua. Para los que, bueno, yo tengo para los que tienen el programa, por ejemplo, de arraigo o el E3, con el trabajo de las prácticas socioculturales, ahorita he visto que no llega, no causa ese impacto que quisiera a lo mejor la función supervisora o la función como ATP. Los docentes no respetan la cultura de la comunidad, así lo he visto, y ahorita ya con la función de docente quisiera yo también darle otra visión a esto porque quizás por ahí también sea uno de nuestros pequeños detallitos por los cuales no se han logrado quizás algunos aprendizajes esperados porque el contexto o los materiales que se manejan dentro de las planeaciones no son las adecuadas. Como docente, pues se nos hace más fácil, no sé, descargar quizás un material, no sé, vamos a llamarle un semáforo, ¿no? Ahorita que se está haciendo la autoevaluación, y agarramos el semáforo y que se autoevalúe el pequeño. Quizás no en su contexto jamás han visto un semáforo, entonces lo cual no permite a que llegue, ¿no? Al objetivo. Otro de los aspectos que he notado ahorita, que es la minimización de la lengua. Ya por ahí lo menciona el maestro Bernardino, que la lengua la estamos utilizando nada más como objeto de estudio, ¿no? Cuando ya está estipulado que es una asignatura más. Entonces, si le diéramos la importancia como se la damos quizás matemáticas y español, que son las que más horas tiene, yo creo que estaríamos un poquito más hacia allá. Dentro de las horas que marca que trabajemos lo que es la lengua indígena, bueno, cuando estaba en la función de asesor técnico, se hacía un cronograma de horarios para abordar todas las asignaturas y veíamos que por lo regular que es la lengua indígena la colocaban hasta el final y el día viernes. Entonces eso daba a entender que no se abordaba como tal, ¿no? Le hacíamos comentarios y decíamos que por qué no lo distribuimos o incluso veíamos esta parte de la transversalidad, que lo manejáramos dentro de todas las asignaturas y a lo mejor esas 2 horas que estipula y lo colocan en viernes, ya nomás sería como un refuerzo de todo lo vivido en el transcurso de la semana. Entonces, este es mi comentario y quisiera regresar con lo de las prácticas socioculturales. No necesariamente tiene que ser abordado nada más con los del programa E3. En este aspecto, siempre estuve con la idea de que todos los docentes, desde preescolar, inicial y primaria, tendríamos que trabajar esta parte de las prácticas socioculturales, partir de lo que tiene
pequeño en su entorno. Entonces, nos ayudaría más a abordar esos aprendizajes esperados que tanto nosotros como docentes anhelamos que se concluyan, ¿no? A lo mejor solamente los vemos por cumplir con lo que viene estipulado, ¿no? Pues en este bloque los voy a ver para que yo le demuestre quizás a mi supervisor que llevo un avance, ¿no? Pero, ¿qué estamos en la parte del impacto de la adquisición de los aprendizajes esperados? Sí lo estamos logrando. Entonces, eso es lo que es mi comentario, maestro Lauro. Gracias. Muy bien, pues sin lugar a dudas, los comentarios que nos han hecho nuestros compañeros, maestros, docentes, pues nos llevan precisamente a la reflexión de que efectivamente esas áreas de oportunidad tienen que ver con el protagonismo del docente como la figura central que tiene a su disposición la materia prima para que realmente la lengua indígena se materialice como objeto de estudio. Y cuando me refiero a la materia prima, precisamente nos referimos a los alumnos, ¿no? Quienes son, además del docente, los otros protagonistas de que efectivamente la lengua indígena se observe como lo prioritario, como lo indispensable para el aprendizaje y la enseñanza en las comunidades en las que se desarrolla la educación indígena. Y pues bueno, el docente por sí solo tiene ese protagonismo, pero pues bueno, tenemos que reconocer que existen otros agentes, ¿no? Existen otros agentes que el docente debe de observar, que el docente debe de reconocer en cuanto a su funcionalidad, en cuanto a su disposición. Y precisamente esta situación nos lleva a pedirles el comentario. En ese momento le voy a pedir el comentario al maestro Bernardino, que nos platique acerca de alguna sugerencia que él tenga bien dar a otros agentes educativos para que realmente se fortalezca el trabajo didáctico de la lengua indígena. ¿Qué pasa con estos otros agentes? ¿Y qué recomendaciones usted podría dar, maestro Bernardino, con respecto a este tratamiento didáctico de la lengua indígena? Gracias, Lauro. Mira, primero tenemos que partir, lo que mencionaba yo hace un momento, desde la figura con nuestros propios directores y docentes. Tenemos que volver a revitalizar esta estrecha relación o esta vinculación de la comunidad con sus docentes. Es lo que tenemos que primero realizar para el uso de la lengua materna, ¿sí? Referente a la estructura educativa y que en este caso nos encabeza la Dirección de Educación Indígena y la Dirección General de Educación Indígena, no solo basta tener con un diagnóstico o tener cuántos hablantes, cuántos leen, cuántos escriben. Tenemos que impactar más allá de eso. Tenemos que verificar que se le dé ese seguimiento adecuado para que a partir de eso podamos valorizar de lo que se está haciendo y de lo que no se está haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta parte tenemos datos cuantitativos, tenemos datos cualitativos, pero aún nos falta el apego a las capacitaciones y qué tanto los cursos que en su momento se han implementado a la fecha han impactado en el aula. Eso tendría que ser un panorama y tendríamos que hacer una investigación a profundidad para todo ello, tener esto. Otra de las cosas como sugerencia y que precisamente nos damos cuenta que los docentes que hoy
egresan de las universidades y quieren participar a al examen de oposición, pues no solamente basta la ventaja o desventaja que tiene educación indígena, es que hay dos exámenes, una de conocimientos y otro que es la lengua indígena. Y que no solamente basta con el conocimiento, sino también hay que hablar, leer y escribir. Entonces, la sugerencia y que precisamente nuestra casa, UPN 203, está haciendo para aquellos docentes que quieren ser maestros de educación indígena, empezar a practicar esto de la lectura, de la escritura en lengua indígena, ¿sí? Y precisamente en conjunto con el maestro Eufemio, ya lo mencionaba, estamos haciendo un proyecto desde la universidad, capacitando a estos alumnos, ¿sí? Identificando, ¿sí? Sus competencias lingüísticas en inicial, interavanzado, ¿para qué? Para que esto pueda impactar y que nuestras nuevas generaciones pues no solamente lo hablan, lo lean y lo escriban, sino que lleven a cabo ya una metodología dentro de sus aulas. Y otra de las sugerencias que tiene que ver mucho con la parte de los estudiantes, ¿sí? Es que haya esa identidad propia en cada uno de ellos, ¿sí? Puesto que muchas de las veces lo podemos hablar, pero asimismo lo podemos escribir y lo podemos pronunciar, pero ¿en qué momento hacemos uso de la lengua? Creo yo que esta sugerencia es que siempre Ninto Masehuatlahtoli, Nochipa, Mahtitlapohuispa, Tlazocamati. Tlazocamati, maestro Bernardino. Bueno, pues vamos a continuar con el maestro Eufemio. Maestro Eufemio, mismo indicador. ¿Qué podría sugerir a otros agentes educativos para que realmente se fortalezca la enseñanza de la lengua indígena en este tratamiento didáctico como objeto de estudio? Bueno, pues, moneki tlen nashka tomotlapowistoke, moneki ma nochti titlapowakan nahuatl, quema, ma nochti tikixmatika kenki titlaixpowaske, keni titlacuilosque, huan keni tiknemilisque para oksekimeh mamomachtika. Precisamente es esto, ¿no? O sea, que en verdad lo que se pretende primeramente es, con todos los agentes educativos, es rescatar una identidad, ¿no? Una identidad de que pertenecemos a una cultura y que pues nuestro país o nuestro estado, nuestra región, pues hay lenguas, hay diferentes lenguas, por lo menos aquí en Tehuacán se hablan 4 lenguas, ¿no? Están los inguiguas, están los mazatecos, los mixtecos y los nahuas, ¿sí? Entonces, precisamente una sugerencia que tendríamos que hacer con los padres de familia, hace rato ya decían, con los niños, con nuestras autoridades, con nuestros directores, con nuestros supervisores y con todos los que conforman la estructura educativa, es esto, ¿no? De rescatar una verdadera identidad, ¿no? Una identidad que no solamente nos identifique como parte regional o como parte estatal, sino también como una identidad nacional, ¿no? Que somos un país pluriétnico, es un país multilingüista, ¿no? Y en el cual si nosotros rescatamos o fortalecemos nuestra identidad, y más con nosotros como maestros indígenas, pues estaríamos avanzando un poquito más, ¿no? De lo que se pretende. Lo otro es a lo mejor con varios compañeros lo hemos visto, ¿no? Lo hemos analizado. A mí sí me gustaría, en cuanto a esta parte de como maestro de educación indígena, ojalá las autoridades implementaran el himno nacional en lengua indígena, ¿no? Sean escuelas indígenas o no indígenas, ¿no? O sea, que se escuche, por lo menos en nuestro himno nacional en las escuelas en educación básica, ¿no? Sería muy bonito, o sea, escuchar. Yo tuve la oportunidad en un cierre de un
de un diplomado con INAOE, ¿no? En el cual cuando se cerró la actividad o se cerró el diplomado, todos los que participamos nos juntamos en Puebla, ¿sí? Y a la cuenta de 3 empezamos a cantar nuestro himno nacional en 4 lenguas diferentes, ¿no? ¿Sí? No se perdió el sentido del himno nacional porque pues es lo mismo, lo único que cambió es la letra del himno nacional, ¿no? Entonces, sería la cuestión de ir recuperando esta parte con esto, la identidad. Lo otro también, para esto siempre que ya estamos con este estereotipo de que cada institución y esta parte de presentarse de manera uniforme con la ropa en los lunes, ¿no? ¿Sí? En las escuelas, ¿sí? ¿Por qué no también rescatar la identidad con la ropa típica, de acuerdo a la región, de acuerdo de la localidad, ¿no? Yo me acuerdo, maestro Lauro, el año pasado, cuando tuvimos la participación de ir con los jóvenes estudiantes o maestros estudiantes en la universidad, celebrando el Todos Santos, se hizo una pasarela, ¿no? De los vestuarios de cada uno de las comunidades o de los municipios de la región, ¿no? Y así yo pienso que las autoridades pues echaran una mirada ahí, ¿no? Que las escuelas pues tuvieran la oportunidad que las niñas y los niños rescataran esa parte de la vestimenta del pueblo, del municipio, y pues que se refleje ahí, ¿no? Sí, como una forma de rescatar y como una forma o como sentido de pertenencia que debemos de tener hacia nuestra lengua, ¿no? Lo otro, ¿no? Que también siempre nuestras autoridades han dicho, ¿no? Pues ahora échenle ganas, que por favor las planeaciones de las niñas y los niños, pues cárguenle más en español y matemáticas, ¿no? Y lo hemos escuchado, ¿no? En cada consejo técnico lo único que se analizan es resultados de español y de matemáticas. Yo creo que debe de cambiar un poquito este estereotipo de forma de pensar, ¿no? Si queremos en verdad que nuestra lengua, o como en esta mañana lo estamos analizando, que sea como objeto de estudio, pues debe de darse el mismo tratamiento que cualquier lengua, que cualquier asignatura, ¿no? Que también se vea, que pues si escribe, pues también que se evalúe su escritura, que si habla, pues tiene que tener la misma funcionalidad que el español, ¿no? ¿Sí? O sea, que vayamos quitando ese estereotipo, ¿no? Vamos a preguntarnos en un consejo técnico, a ver cómo vamos a ver, ¿no? Pero que al final de cuentas, pues sí, se analiza español y matemáticas, pero al final de cuentas en lengua indígena también tiene que verse reflejado dentro de la boleta de calificaciones, ¿no? Pero el tratamiento que se le da, y siempre por nuestras autoridades, es que se dé nada más en esas 2 asignaturas, ¿no? Entonces, sería así como las recomendaciones de las autoridades, que den seguimiento y acompañamiento, ¿no? Que pues desde la diferente estructura, de diferente función que tenga yo, si soy docente, si soy director, si soy supervisor, si soy parte de la secretaría, si soy de la dirección general o de la DEI, ¿no? Pues que se haya un seguimiento de todos estos procesos que se están dando. Ya lo decía el compañero Fernando, ¿no? Que las compañeros y compañeras que tienen el programa de arraigo, pues sí, o sea, ahí están, hacen todo lo posible por querer hacer sus planeaciones con un enfoque intercultural bilingüe, pues luego pues no hay seguimiento ni acompañamiento, ¿no? Por las figuras educativas. Y por último, ¿no? Pues yo creo que esta parte igual de nuestra cultura, y creo que ya lo había dicho yo hace rato, que la cultura y la lengua debe de ser objetos de conocimiento, no como un folclore, ¿no? O sea, no como un folclore que pues hoy van a venir a ciertas autoridades y es cuando me voy a lucir con la vestimenta de un traje típico, ¿no? Y bueno, pues si a mí me pasó en una ocasión y me decían, oiga, maestro Eufemio, está muy bonito su camisa típica. Ajá. ¿Y qué significan esos cuadritos o esas figuras que tiene su
su camisa, ¿no? ¿No? Y te imaginas si uno como maestro de educación indígena te hacen esas preguntas por todas el conocimiento que tienen nuestros pueblos originarios, pues debe uno de conocer, ¿no? Y lo único que hacen nuestros artesanos en esta parte del diseño de la vestimenta, pues tratan de plasmar conocimientos, tratan de plasmar la cosmovisión que se tiene hacia los pueblos originarios, ¿no? Entonces, pues son algunas recomendaciones que yo podría dar a las autoridades, a toda la estructura y a toda como dices tú, esta parte de los que estamos inmersos en la educación. Ese es mi comentario, maestro Lauro. Pues bien, nos deja grandes reflexiones lo que comenta el maestro Eufemio desde esta visión que él tiene con respecto a la enseñanza de la lengua indígena como objeto de estudio, y efectivamente, ¿no? Está normado como asignatura, basta con que el docente, los docentes, nosotros, desde las funciones que tengamos, reconozcamos, valoricemos, ¿no? Tener una mirada de situar como objeto de estudio y de conocimiento a la lengua indígena. En el mapa curricular está precisamente plasmado las horas, están plasmados el enfoque, toda esta dinámica de aprendizaje que genera, ¿no? El conocimiento con respecto a la lengua indígena, ¿no? Y pues bueno, la reflexión está ahí, es latente lo que manifiesta el maestro Eufemio. Pero bueno, ahora vamos a escuchar al maestro Fernando, que pues bueno, es docente y que pues tiene también esta parte, ¿no? De poder sugerir a estos agentes que rodean el entorno de la educación indígena y propiamente de la lengua indígena como objeto de estudio y de conocimiento. Maestro Fernando, adelante. Sí, gracias, maestro Lauro. Efectivamente, como lo mencionaste a inicio, solos no podríamos sacar adelante este trabajo. Que los agentes, en cuestión de los agentes educativos, yo me quiero ir un poquito más abajo, porque dice que es un agente educativo todo aquel que interactúa en el desarrollo del pequeño, ¿no? Entonces yo me quiero ir cuestión a los padres de familia, porque quieras o no, tenemos situaciones en las que los padres de familia también son, vamos a llamarlo así, se va a escuchar a lo mejor muy fuerte, como un obstáculo para que no se siga trabajando la lengua. No es culpa de ellos, quizás ha sido por las experiencias personales que han tenido, lo cual no quieren que sufran sus hijos. Entonces, yo voy por ese lado con los padres de familia, donde primero el docente tendría que estar muy, muy, muy seguro, muy identificado con su cultura y con su lengua para que lo pueda convencer, porque ahorita ya es así, convencerlo. Es un poquito complicado porque estuvieron frente al grupo y hay algunos padres que dicen, yo no quiero que trabajes la lengua indígena con mi hijo, porque lo ven como algo más pequeño, como que se van a hablar de él, lo van a discriminar porque domina una lengua indígena, cuando debería ser diferente, ¿no? Estar orgulloso de que domina dos lenguas, ¿no? No cualquiera domina dos lenguas. Entonces yo me iría primero con los padres de familia, ahí donde le tocaría al maestro trabajar, trabajar y hacerle ver que no es discriminación el dominar una segunda lengua indígena. Nos han tocado casos, y hasta yo los quiero llamar especiales, en donde, por ejemplo, ven que en las comunidades
siempre está el regidor de educación al pendiente de las escuelitas, qué es lo que hace, que incluso hasta sugiere qué se puede trabajar y qué no se puede trabajar. Algunos de ellos, por ejemplo, también ponen por ahí su granito de arena para que no se siga dando este trabajo de la lengua indígena. Entonces, pues creo que con todo lo que ya platicaron los maestros, el maestro Berna, el maestro Femio, ahora sí que venimos desde arriba, desde la dirección general y así, y yo quiero aterrizar con esto, con lo que es un centro de trabajo que también, si le sumamos todo lo que dijo el maestro Berna, el maestro Femio, lo que le estoy complementando, pareciera que tenemos un ancla que no nos deja avanzar para trabajar esto de la lengua indígena, y más aún si el docente no se siente identificado, entonces yo creo que ahí definitivamente no estaríamos logrando absolutamente nada. Entonces aquí la invitación sería primero para uno mismo, ¿sabes qué? Amigo, tú escogiste estar en educación indígena, pues vamos a dar todo por educación indígena, ¿no? Creo que en esta parte también como asesores de la universidad, también se les ha hecho ver, si no te sientes identificado, pues está la normal superior que creo que no les exige una lengua indígena, ¿no? O sea, de antemano ya sabemos que para trabajar educación indígena tienes que ser dominante de una lengua. Entonces, ese lado tendríamos bueno, creo que ya se analizó mucho, ya tendríamos que buscar ya alternativas, y me gusta esta parte que la universidad pedagógica ya tomó cartas en el asunto, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui estudiante de la universidad, no teníamos asesoría de lengua indígena, no lo teníamos como asignatura, y ahorita ya me imagino de pláticas y análisis y viendo que a futuro se requerirá, ya implementó esto de la lengua indígena en la universidad y me parece genial. Ya sí, demás instituciones, como también lo dijo el maestro Femio, tendrían que ya ponerse las pilas y ya empezar a trabajar con lo que es esto de la lengua indígena. Ya no es nada más, ya no son palabras sueltas, ya tenemos referentes muy cimentados, los derechos lingüísticos, en los artículos de la Constitución, ya tenemos un sustento. A lo mejor anteriormente no sucedía, ¿no? Pero yo me imagino qué pasará si alguien se pusiera de los estudiantes, dijera, ya hay derechos lingüísticos, ya está dentro de la Constitución, bueno, infinidad de documentos que tenemos, y no se me está atendiendo con la lengua de mi dominio. ¿Qué pasaría si él se queja ante las autoridades? Entonces, yo creo que estaríamos incurriendo en los derechos del niño. Entonces, esta parte es lo que quería comentar. Muchas gracias, maestro Lauro. Pues bien, me quedo con muchas reflexiones que hicieron nuestros compañeros académicos y docentes, y que, pues bueno, se quedan para la reflexión, se quedan para el análisis. En esos momentos muchas personas nos escuchan, nos ven, y creemos que esta charla haya impactado en algunos docentes, en algunas personas que incluso no sean docentes. Lo cierto es que la lengua indígena como objeto de estudio, pues crea precisamente estas controversias, estos análisis, y pues bueno, me quedo con muchas cosas que plantearon nuestros compañeros, ¿no? El hecho está ahí, la lengua indígena se mantiene viva, ¿no? Y como lo reflexionaron también mis compañeros docentes, existen todo un entorno en el que pues la lengua indígena se manifiesta, ¿no? Y que pues la educación tendría que ser la punta de lanza para que esta lengua indígena siga viva, se siga fortaleciendo,
y pues qué mejor que hablar de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua indígena, sino nosotros, los docentes, los que estamos involucrados directamente, ¿no? Con este escenario del aprendizaje y de la enseñanza. Lo cierto es que también existen ya, sino como contrapeso, ya una manifestación de que muchas más instancias se ven involucradas con la lengua indígena, y pues podemos hablar de la religión, donde también ya empieza a incursionar como que a esta lengua indígena y le dan gran importancia. La cuestión de, ahorita quiero pensar en la salud, por ejemplo, hospitales donde ya existen como que este impacto de la lengua indígena, y entonces como que esta sociedad en la que vivimos empieza como a tomarle real importancia a la lengua indígena como esta parte eh, que identifica a los pueblos originarios, y que pues realmente nosotros como agentes educativos no podemos quedarnos al margen. Eh, Compañeros, maestros, de verdad un gusto haber conversado en esta mañana con ustedes. Siento que lo que hoy platicamos eh, es de gran importancia, de análisis, de reflexión, y pues bueno, eh, de verdad agradecerles eh, sus comentarios, agradecerles eh, eh, las sugerencias, y pues qué bueno que la Universidad Pedagógica Nacional, UPN 213, en el marco de la Feria del Libro, pues bueno, haya brindado este espacio para que pudiéramos discursar en torno a este tema tan latente en nuestro sistema de educación indígena. Les agradezco infinitamente. No sé, ¿alguien de ustedes algún comentario final de despedida en este sentido? Me gustaría que tomaran la palabra. Sí, maestro Bernardino. Sí, maestro Lauro, muchas gracias, compañeros. Efectivamente, este conversatorio de análisis de nuestra lengua indígena. Quiero cerrar con esta frase que hace poco lo mencionó Patricia Frola, que dice que el contexto no sea el pretexto. ¿A qué se refiere esta parte y cómo lo analizo desde mi punto de vista? Cada maestro tiene una identidad propia, y cada maestro en el lugar donde esté, y si realmente quiere impactar, lo va a hacer. Desde mi experiencia, hace 13, 14 años estuve en una zona totonaca y aprendí algunas palabras. No estuve mucho tiempo, pero aprendí algunas. Entonces, San Miguel Atlequizayán lo llevo en el corazón porque me enseñó algunas palabras. Estuve trabajando también en San Marcos, Tlacoyalco, y aprendimos algunas palabras, así como su himno nacional. Ya bien lo decía el maestro Eufemio, ¿no? Que se impacte. Y aún recuerdo así estas, tal vez no es el tono como tal, pero todavía siempre lo recuerdo, y más o menos del Purushanga, Tingo Sindenune, Sundaye, Sundina, Nayuni. Bueno, más o menos así es lo que va. Pero también tuve la oportunidad de estar con los compañeros mazatecos. Y bien lo decía, que esta riqueza cultural que hay en nuestro estado, esta riqueza de las lenguas que hay a nivel nacional, eh, dejan mucho que aún todavía tenemos que producir. A mí me sorprende en algunos casos, y sobre todo de donde yo soy originario, cómo hay gente extranjera y que va y que quiere aprender la lengua indígena. ¿Y cómo es posible que nosotros que lo hablamos, que tenemos esa socialización con nuestra gente, y no queremos hablar? Lo dejo a reflexión y a cada uno de nosotros, y que no perdamos nuestra identidad propia. Nuestra identidad propia. Dejo a Titlamachtiani, más igual Tlamachtiani. ¿Cuál si Shimopanocan? Ya Tlasocamatic, Tlamachtiani. Tlazocamati, Tlamastilberna.
Tlamachtil Eufemio. Bueno, pues Lauro, mis tlasocamatilia mía, pan, nin cual cantonal en Ashka, o tomotlapuisca en Ostihuayan, exequime ney o metocnigua, más igualtemachtiani, nica tiquitoque o tiyeyecoque, que ni ti yectaliste o que ni ti chihuasque en totequi pan catlamachtiloyan. Pues la verdad, nuestro maestro Lauro, pues agradecerte, ¿no? Por este espacio y el espacio, ¿no? Que nos brindó la Universidad 213 en esta fiesta que tienen, o que tenemos más bien dicho, de la Feria del Libro. Mira, yo cierro con una experiencia que me marcó al principio de esta noble labor de ser maestro de educación indígena, ¿no? Y creo que ahí es donde dije, no, algo tenemos que hacer, algo tengo que hacer yo como maestro, como Eufemio, ¿no? Decía yo que estaba con unos niños en la escuela, en la Sierra Negra, precisamente, y cuando llego y les pido, a ver, niños, quiero que, en este primer día de clases, quiero que en una hoja, pongan cuántos años tienen, ¿no? Y todos emocionados sacaron sus lápices y sus colores para poner su edad, ¿no? Y una de las niñas que estaba ahí, pues nada más me miraba y como que no quería hacer las cosas, ¿no? Yo le decía, no, pues y cuando ya todos entregaban sus hojas donde plasmaron su edad, ¿sí? A mí me sorprendió mucho esto, ¿no? Cuando me presenta su trabajo, y le digo, es que maestro, yo no le quiero dar mi trabajo, ¿no? Y a lo mejor está mal. Digo, no, tú démelo. Digo, no, pues al momento de cuando vi su trabajo, pues eran puros dibujos. Y digo, pues, ¿qué hago, no? Y pues es el año que tengo. Dice. Ah, muy bien. Y bueno, pues, ¿qué quiere decir esto, no? Y en realidad lo que tenía en su cuaderno, perdón, en la hoja, tenía dibujado 6 hojas, tenía 8 lunas y 4 soles, ¿no? Sí. Digo, pero qué es esto? Dice, pues eso son los años que tengo, dice. Y bueno, pues explícame, ¿no? Las hojas, dice, significan Shiwitl, ¿no? Tanto Shikpoa que Shiwitl, y empecé a contar C, Ome, E, Nau, Macuile. Ah, Chicuasen Shiwitl, ajá, Chicuasen Shiwitl. Guanón payeto que mesli, dice. Ah, Shikpoa que mesli, oncate. Ah, pues C, Ome, E, Nau, Macuile, Chicuase, Chicome, Chicueye. Ah, entonces Ticpía, Chicuasen Chiwitl, Juan Mesle, se ome e nau macul chicuase chicome chicuay Mesle. Ajá, Juan Tonati, Juanawi Tonati, ¿no? O sea que la niña fue más específica en decir cuántos años tiene, cuántos años tenía, cuántos meses y hasta cuántos días, ¿no? Entonces, pues es una gran enseñanza que me dejó en esta parte de cómo que los niños, pues sí pueden, ¿no? Y pues agradezco mucho las aportaciones del compañero y amigo Berna, del compañero y amigo que hoy estuvo con nosotros, Fer, ¿no? Y pues ojalá, ¿no? Sigamos teniendo más oportunidades, más espacios, a lo mejor no así, pero podemos hacer más conversatorios. Muchas gracias, amigo Lauro. Pues muchas gracias, maestro Femio. Maestro Fernando, palabras de aliento y de despedida. No, al contrario, gracias por esta gran experiencia, de verdad. Es algo nuevo para mí, pero de verdad me llevo mucho y ojalá los que nos ven y nos escuchan tomen estas reflexiones que aportaron las figuras educativas y yo sí quisiera, hay una frase que me gusta muchísimo de Henry Brooks Adams, me gusta mucho esta frase porque dice, un profesor trabaja para la eternidad, nunca
nunca puede decir a dónde acaba su influencia. Me encanta mucho esa frase porque tiene mucho. Y efectivamente, como docentes, en este momento tenemos esa oportunidad de hacer mucho por nuestra lengua, así como las experiencias que nos contaron el maestro Berna y el maestro Femio, su servidor. También estuvo viviendo un tiempo en Estados Unidos, en un estado en el que la única lengua que se hablaba era el inglés y éramos escasos 13 mexicanos que llegamos a ese estado. Entonces, tuvimos una gran experiencia porque nos prohibieron hablar español. Entonces, en nuestro área de trabajo, como éramos esos 13 de la región de Chilac, San José, de toda la región de Tehuacán, dijimos, vamos a hablar náhuatl. Bueno, si nos prohibieron español, pero no nos dijeron que no hablemos náhuatl, ¿no? Y ya saben que entre caballeros el náhuatl también hay también picardías. Y veíamos como una jefa de área se carcajeaba con nosotros y nosotros nos imaginábamos que era por como nos escuchábamos en nuestro náhuatl. Nunca nos imaginamos que esa señora tenía el dominio de la lengua náhuatl. Entonces ahí nos llevamos algo chusco por lo que decíamos y ya en una plática más cercana nos decía, me decía, Fernando, dice, yo no entiendo qué haces aquí. O sea, tu país es enorme y es rico en todo lo que te puedas imaginar. Ustedes dominan una lengua, una segunda lengua, y dice, ahorita ya están hablando, ya son 3 con el inglés. Entonces, ve y haz cosas por tu pueblo, por tu gente. No es mucho lo que he hecho, pero mi granito de arena y siempre mis ganas aquí están. Gracias a la universidad, gracias por este espacio. Ojalá no sea el último, que sean más de estos. Y si podemos compartir más para nuestros compañeros, pues ahí estamos en la mejor disposición. Muchísimas gracias, maestro Berna. Un gusto, un agrado trabajar este día. Maestro Eufemio, muchísimas gracias. Lauro, pues mi agradecimiento total y a la universidad. Muchísimas gracias. Muy bien, pues con estas palabras de nuestros compañeros docentes, nos despedimos a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 213, en el marco de la Feria del Libro. Tuvo a bien convocar a nuestros compañeros maestros, docentes, a este conversatorio que tuvimos a bien hacer con respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la lengua indígena como objeto de estudio. Un tema sin lugar a dudas importante para la licenciatura en la que se encuentran formándose nuestros estudiantes. Me refiero a la licenciatura en educación primaria y preescolar para el medio indígena, comúnmente llamado LEPEMI 90 por su plan. Y pues bueno, esperemos de que nuestros compañeros docentes, nuestros compañeros alumnos y quienes nos hayan visto, nos hayan escuchado, haya sido grato, haya sido ameno lo que hoy platicamos. Muchas gracias, compañeros. Me despido de ustedes, deseándoles tengan un muy bonito fin de semana y quedo a ustedes, su servidor. Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por lo que hoy se charló y se discutió. Nos estamos saludando.